Nos estamos preparando para recibirte, para que vivas los carnavales más inclusivos del país. El último fin de semana de enero y el primer fin de semana de febrero te esperamos para que disfrutes de los carnavales guaireños. Autoridades municipales de Villarrica, con el apoyo de la Senatur, ya iniciaron con los preparativos para la realización del Carnaval Guaireño en su edición 2016, la cual contará por primera vez con comparsas para adultos mayores y personas con discapacidad. La actividad será realizada los días 29 y 30 de enero y 5 y 6 de febrero en el casco urbano de la ciudad de Villarrica, donde está prevista la participación de comparsas nacionales como internacionales. Bajo el lema Inclusión Social, esta edición del Carnaval Guaireño presentará por primera vez una comparsa de voluntarios y personas con discapacidad en las noches carnavalescas, incentivando así el... Teniendo en cuenta esta problemática, surge la labor del voluntariado Guay, que trabaja en pos de la inclusión de las personas con discapacidad en Villarrica y en todo el departamento de Guairá. Mi nombre es Edgar Galloso, soy funcionario de la Fundación Saraquí hace un año, 8 meses aproximadamente. En la Fundación trabajé en muchas áreas ya. Yo participé prácticamente de una terna acá para poder entrar a trabajar y entré en el área de recepción en primer lugar. Luego ya fui pasando a otros programas y actualmente estoy en el área de impacto social, que trabaja más bien ya con grupos impulsores, pequeños programas que están fuera de la capital, sería en el interior, que serían como organizaciones de personas con discapacidad, pero en el interior. Es un nuevo proyecto que estamos lanzando para el próximo año por medio de foros y de capacitaciones también. Y soy una persona con discapacidad, física. No soy usuario de silla de ruedas, soy usuario de skate. Es más cool. No, mentira, es realmente más cómodo y más práctico para mí, ¿verdad? Porque me es una forma más independiente de movilizarme. Días normales no hay en Saraquí, ¿verdad? Días normales sería el día que no hay mucho trabajo, pero lo bueno de estar acá en Saraquí es que uno, el que entra a trabajar acá, entra a trabajar porque le gusta hacer lo que está haciendo. Hacen que la discapacidad de una persona no quede solamente en la persona, sino que en la sociedad, ¿verdad? Que es la barrera arquitectónica, la comunicacional, porque no hay mucha comunicación, no solamente hablamos con personas con discapacidad auditiva y visual, sino también para otro tipo de discapacidad, porque no se comunica a la persona que va a ser usuaria, por ejemplo, de una rampa, no se comunica a él para saber si la rampa está bien hecha, ¿verdad? Si le va a servir o no le va a servir. Entonces también es una barrera comunicacional. Y la otra es la actitudinal, que es la más grande, que es la sociedad en sí, que no tiene actitud al cambio, a la empatía, al ponerse en el lugar de la otra persona. Entonces eso cuesta bastante, pero yo creo que hoy en día estamos avanzando bastante. Por más que Paraguay es un país de aquello, no, al menos en el área de discapacidad, incluso es superior a otros países, sí, porque acá incluso tenemos varias políticas públicas, tenemos leyes que existen ya en la defensa de la persona con discapacidad, que en otros países no existen. En otros países es mucho más fácil darle ayuda económica, ¿verdad? Y se olvida de lo que es persona en sí. Pero sin embargo acá en el país al menos se busca que la inclusión sea por medio de la persona y la sociedad en sí, o sea, que la persona sea persona. Estamos acá enfrente a la Plaza de los Héroes, estamos enfrente a la municipalidad con Tomás, y el objetivo de nuestro trabajo es... Bueno, el objetivo del trabajo de documentación de este voluntariado Guay es un poco de bajar a tierra, de ver cómo se da en la práctica
los conceptos estudiados en la cátedra Introducción a la Psicología Comunitaria. Y de poder formalizar esos conceptos de acuerdo al aprendido, de acuerdo a lo visto. Muy buenos días, ¿qué tal? Estamos acá con el equipo, llegamos a Villarrica, estamos acá con el señor Nelson, que nos va a estar compartiendo un poquito acerca del voluntariado UAI. Entonces le dejo en sus manos para que nos esté comentando un poquito acerca de todo. Antes que nada agradecerte, Nelson, por la predisposición, por la apertura, por recibirnos acá en su ciudad. Para nosotros es un placer poder conocer más sobre el voluntariado UAI. Nos gustaría que nos puedas contar un poco qué es lo que hace el voluntariado UAI, de qué se trata la organización, cuáles son las actividades que hacen, para poder conocer un poco más de la labor que ustedes hacen acá en Villarrica. No, en realidad la gratitud es nuestra. Nosotros estamos también muy agradecidos por tomar al voluntariado UAI como una propuesta a dar a conocer, ¿verdad? De las actividades que vamos haciendo nosotros en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. El voluntariado UAI nace un poco justamente de la inquietud de los jóvenes en dar a conocer, en acompañar, en apoyar y en crear una sociedad más inclusiva, más accesible aquí en Villarrica, y también empezar a soñar un poco en todo lo que es el Guairá, ¿verdad? Son 17 distritos, de los cuales 14 distritos ya cuentan con su propio voluntariado. Nace aquí en Villarrica desde lo que fue un poco el voluntariado de la Teletón, pero un poco también de pensar en que no solo era una colecta y en apoyar a una institución, sino que había muchas cosas por hacer, ¿verdad? Principalmente en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Por eso nace un poco lo que es una ordenanza de la no discriminación, una ordenanza a través de la municipalidad para lo que es el estacionamiento exclusivo, ¿verdad? Entonces todo eso vamos generando un poco desde el voluntariado UAI, en el cual estamos aproximadamente casi 120 voluntarios aquí en Villarrica, y con un promedio de 50 voluntarios en cada distrito, que alrededor daría ya por los 850, 870 voluntarios. Muchos logros ya en 3 años. A nosotros nos sorprende mucho también porque cuando nacía esto como un sueño, como un anhelo, también había muchos obstáculos que ir pasando, ¿verdad? Muchas barreras que ir derribando. Y principalmente nos apoyamos mucho en las personas con discapacidad. Ellos nos iban dando la pauta y la guía de qué es lo que ellos necesitan. No precisamente lo que nosotros queremos hacer, sino que ellos necesitan para lograr esa sociedad inclusiva, esa sociedad accesible. Y fuimos creando con ellos. Ellos nos daban esas pautas y nosotros tratábamos de ir buscando quiénes eran los protagonistas para eso, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si era construir rampas, al ser voluntario el tema era cómo costeábamos todo eso. Entonces, trabajar un poco con la municipalidad, con los concejales, ellos nos apoyaron muchísimo en sacar estas ordenanzas, en acompañarnos con el presupuesto, con el departamento de obra para lo que era la parte de la construcción de las rampas. En principio el proyecto era construir 30 rampas, se construyeron 98 en todo el microcentro y la parte de la ciudad de Villarrica. También en lugares públicos, en lugares privados, con acceso al público, en instituciones, en iglesias. Entonces todo eso fue también un poco generando esa motivación que a veces uno necesita como voluntario, que tenemos el acompañamiento de las autoridades y también de la sociedad, ¿verdad? Cuando hacemos algunas actividades siempre es todo a través de donativos. Desde luego, por ejemplo, para actividades, por ejemplo, de participación en lo que es la comilona de Teletón, por ejemplo, desde aquella persona que nos da en una bolsita un locote y un fideo, ese suma. Hacemos, ¿verdad? ¿Cómo empezamos? La idea ya está plasmada en un proyecto, pero ¿cómo ahora ejecutamos? Y yo creo que lo principal fue primero ganarse la confianza de la ciudadanía, ganarse la confianza de nuestras autoridades también, en apostar en un voluntariado, ¿verdad? Porque tampoco tenemos
o sea, una comisión directiva, o no armamos así legalmente, como se dice, una ONG, por ejemplo. Pero sí ganarse esa confianza como voluntario. Y yo creo que la causa y la motivación siempre es la persona con discapacidad que está al lado tuyo y que te muestra que se puede hacer y que más que nada es algo que es para ellos. Entonces uno dice, bueno, pero ahora si yo decaigo y si yo ya no puedo más, y siempre le tenés al otro compañero al lado que te dice, no, ahora vamos a ir a visitar a tal. Y distribuimos donaciones, por ejemplo, si vamos a hacer rampas, bueno, material de construcción, hablamos con algunos arquitectos que les sobren una bolsa de cemento, una varilla, eso nos suma, y así. Y si vamos a hacer en la parte actitudinal, la capacitación de nuestros voluntarios, de las personas con discapacidad que van a estar encargados en las charlas. Ellos te van a hablar con uno que está barriendo la calle y se pueden sentar a hablar con el intendente, con el gobernador. O sea, están preparados para eso. Y como siempre les digo, nosotros les necesitamos a ellos, en el sentido de que vamos a buscar, vamos a luchar una causa y ellos tienen que ser los protagonistas. No solamente el voluntariado o Nelson o Willy o Virginia, sino que ellos tienen que estar en la punta. Y como siempre le digo a los chicos, el que abre el portón es el que tiene que cerrar el último, ¿verdad? Si yo doy una idea, yo tengo que defender esa idea hasta que se cumpla y se termine. Bueno, ¿qué tal? Son las 10 menos cuarto de la mañana. Estamos acá yendo con el grupo a Villarrica, llegando para el voluntariado, para hacer el video, el trabajo con la gente. Estamos muy orgullosos y felices de poder hacer este proyecto. Estamos acá con Hugo, de piloto, yo estoy de copiloto y atrás están Tomás, Selene y ahí está Cari. Bueno, saludos a todos y más tarde enviamos más videos. Chau, chau. Acá estamos en la Plaza de los Héroes. Este lugar que están viendo, que está alrededor, al lado de la municipalidad que se ve ahí, este lugar es donde se suele reunir la gente del voluntariado para hacer sus reuniones, para discutir temas, etc. Un lugar muy lindo, un lugar público acá con suficiente espacio también. La psicología comunitaria nace de una psicología social basada en el individualismo, que en ese momento no estaba dando respuesta a las problemáticas sociales que existían en esa época. Este grupo voluntariado UAI nace de un grupo de personas que empezó con una ayuda puntual de Teletón. Esto hace que este grupo empiece a juntarse, cobre fuerza y luego se conviertan en protagonistas dentro de su comunidad, buscando alternativas de solución a las problemáticas que le afectan al grupo. El fin principal de esta investigación no es algo exógeno a la misma, sino que está orientada hacia la concientización, desarrollo y el empoderamiento del grupo estudiado y hacia la solución de sus problemas. Entonces dijimos, bueno, vamos a armar el voluntariado ahí y vamos a ver qué tal va con eso. Y al armar el voluntariado ahí, nosotros lo que hicimos fue ayudarle a los bomberos, ayudarle a otros grupos juveniles que hacían, no sé, venta de adhesiones acá, y el voluntariado estaba presente. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando nosotros hacíamos nuestras actividades, ellos se sumaban con nosotros. O sea, fue generando un poco una idea de, ahora, y la gente ya empezó a colaborar, y voluntarios ahí ya no figuraban ni siquiera Teletón en el, ¿verdad? Por toda la campaña que había se entendía que era. Pero mucha de la gente ya, entonces ya era, acá la gente son muy vocalistas, les gusta mucho el tema. Ahora, por ejemplo, se armó el tema del carnaval y hay otra gente, que ganó la licitación es de Asunción, y ya ese es el tema, porque es de Asunción y acá no... Estuve viendo la noticia. Y todo. La reina salió una que es de Asunción, pero en realidad hace 7 años no sé qué baila en los carnavales. O sea, pero esa parte pues ya no... Y todo eso, entonces empezamos a armar... genera un poco de polémica también, porque son muy celosos lo que es Villarrica, Guairá. Siempre quiere tener su gente y por lo menos que está al frente. Sí, justamente eso. Y desde el voluntariado, por ejemplo, creamos eso. Se creó el voluntariado ahí, ayudándole a otras organizaciones para que después ellos se sumen con nosotros. Las organizaciones nosotros tenemos algunas ideas y lo discutimos entre todos. Y después eso se hace una, ¿cómo te decís? Se trata de hacerlo... Se trata de hacerlo lo más conveniente para las personas también discapacitadas.
Y de acuerdo a eso también hacemos nuestra organización. No es solamente una decisión de una sola persona, sino que son del grupo. Entonces vemos cuáles son lo que va a ser más conveniente para las personas también. Claro, o sea, se proponen ideas, se hace una votación, como... Se propone una idea y se trata de sacar lo más accesible a esa idea y que le pueda justamente ayudar a las personas con discapacidad. La metodología que mejor define el quehacer comunitario es la investigación-acción, que es cuando un investigador no solo quiere conocer un problema o una realidad específica de un grupo, sino que busca resolverlo. Selene, ¿por qué nosotros estamos filmando acá en la plaza? Bueno, Tomás, la razón por la que estamos acá filmando en la plaza es porque esto es un espacio público, en donde queremos dar a entender que así como esto es un espacio público, también el voluntariado es un lugar donde todos pueden participar, donde todos pueden aportar y pueden tener conocimiento. Y bien, fuimos viendo ese empoderamiento que hay en la comunidad con todos los jóvenes de diferentes edades, no son solamente jóvenes, sino que hay, de 15, 16, 13 años, inclusive criaturas, porque yo tengo un nene de 8 años y, o sea, tiene 7, va a cumplir 8, pero él ya sabe y ya ve como algo normal, ¿entendés? O sea, si le ve a una persona con silla de ruedas, ya no le va a mirar de una forma diferente porque él lo ve normal. O si no ve, él le va a pasar la mano a esa persona y le va a ayudar a cruzar la calle, ya ves, algo normal. Y eso es lo que nosotros vemos y sobre todo como familia, ¿verdad? Queremos darle ese ejemplo a nuestro hijo, ¿verdad? Sembrar, porque creo que todo viene en la familia, para comenzar. O sea, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos creando esa conciencia con ellos, ¿verdad? Para que ellos puedan apoderarse con el tiempo, tomar ese liderazgo, poder convivir con las personas con discapacidad, porque no podemos sacarle a ellos, excluirles, es imposible eso, ¿verdad? Porque es nuestra realidad, entonces tenemos que aprender a convivir con ellos, a que ellos puedan ser protagonistas realmente, eso es lo que queremos, que ellos sean protagonistas en lo que puedan, de acuerdo a sus capacidades. Acompañar las iniciativas de inclusión. Después ya es la descripción del proyecto. Nosotros el lunes le tenemos que llevar y nos tenemos que encargar. Más o menos es la idea del proyecto, es sacar un diagnóstico de estas dos escuelas y ver, bueno, qué actitud tiene el docente, el alumno, la comunidad, los padres que tienen la persona con discapacidad, si son abiertos, ¿verdad? Porque ese es todo un tema de ganarse la confianza primero de la familia. Y nosotros la ganamos, vamos a decirle en el sentido de que le decimos, por ejemplo, al voluntariado se va a tomar tereré con la familia, su cumpleaños, llevamos una tortita, compartimos ahí entre ellos. Siempre tratamos de esa forma, ¿verdad? De entrar dentro de la familia para después plantearle el seguimiento. Muchas veces ellos piensan también que cuando te vas y querés llevar con nosotros, ellos piensan que le queremos utilizarle. Viste que hay siempre una pequeña, entonces le demostramos que no es eso. Principalmente que con los censos, eso que se hizo, que paga su plata, paga su sueldo, un montón de veces se hizo, 3 o 4 veces ya se le censó, se le quitó fotos y al final no se llega, pues entonces... En realidad se le llega a victimizar a las personas, ¿verdad? O sea que yo veo de esa forma, ¿verdad? Y ese pues no es el objetivo, es que ellos puedan adaptarse y convivir con todos nosotros. Normalmente no es el objetivo de utilizarles y victimizarles, sino que a que ellos sean protagonistas realmente. Eso es lo importante. Que tienen muchísimas capacidades, cada uno de ellos tienen capacidades y son brillantes, ¿verdad? Cada uno en su área, en lo que puede. Entonces, reforzar y trabajar con eso y tratar eso. ¿Cuáles son las dificultades o los obstáculos que ustedes presentan en su día a día? Y cuando arrancamos, cuando iniciamos todo esto, en realidad muchas barreras, muchas dificultades en el sentido de
hacer principalmente, hacerle llegar el mensaje a la ciudadanía, que la ciudadanía comprenda que el voluntariado, cuál era su objetivo, que no era solamente para figurar o para hacer algo económicamente para nosotros, ¿verdad? En cambio, creo que esa fue la concientización también un poco, el mayor obstáculo, en que la gente comprenda. Ahora, gracias a Dios, eso ya es un apoyo. Pasó de ser un obstáculo en un apoyo, ¿verdad? Porque ahora para todas las iniciativas, siempre la ciudadanía son los primeros que están apoyando, acompañando, aportando, en muchas ocasiones para llegar al objetivo, ¿verdad? Pero yo creo que ese fue uno de los obstáculos mayormente, también el cambio de actitud, del voluntariado. De la gente y del voluntariado mismo, porque uno venía con una idea, a lo mejor no era, entonces no encontraba, no se sentía cómodo, pero encontraba ese cambio de actitud, entonces era el primero que está siempre en todas las iniciativas. Pero yo creo que esa actitud, ese cambio de mentalidad, eso fue un poco el mayor. Según Úcar, Ambrados y Gómez, el empoderamiento trata de convertir a las personas y a las comunidades en protagonistas de su propio entorno, dotándolas de control y de dominio sobre su realidad. Según Maritza Montero, la naturalización y la familiarización son vías para conocer, aceptar y relacionarse con los extraños, para internalizarlo y considerarlo como parte del modo de ser del mundo. Según el enfoque ecológico-cultural, la ecología es la interacción que se da entre las personas y sus ambientes en un conjunto de redes sociales y relaciones que se dan entre ellas. Haciendo ahora en casa, estamos terminando ya para presentar el lunes, pero no es para Guairá, es para Paraguarí, en una escuela, en una institución en donde vamos a estar haciendo un diagnóstico de la escuela sobre la actitud, ya sea de los docentes, alumnos, la comunidad y la accesibilidad en las escuelas. Ah, mira qué bueno. Y el proyecto con plan es hacer un diagnóstico para después presentar. Pero el voluntariado lo que quiere hacer es hacer el diagnóstico, pasarle el informe a plan, ¿verdad? Sobre eso, pero además ya quiere formar un voluntariado y ya hacer algunas rampas en las escuelas con los alumnos. Qué espectacular eso. ¿Como grupo nomás? Sí, o sea, el voluntariado se va a hacer charlas, le reúne y así creamos en los 14 distritos del voluntariado. Más que nada cuando arrancaba era la idea con Teletón, ¿verdad? Para las colectas. Y después, bueno, vimos que había más cosas que hacer que solamente colectas y empezamos a trabajar, a acompañarnos. Más que nada son ellos los que te dicen, mira, qué bueno sería hacer esto, las personas con discapacidad, ¿verdad? Y por ejemplo la de visual te dice, me parece fantástico tu rampa, pero si me voy y me encuentro con un árbol, me encuentro con un cartel, entonces ahí vamos nosotros también armando, mira, esto tenemos que hacer, o sea, a esto tenemos que apuntar. Decime, Nelson, ustedes en el voluntariado son parte, o sea, también hay voluntarios que sean personas con discapacidad. 52. 52 personas de diferentes discapacidades, visual, auditiva, movilidad, y ellos son los que hacen las charlas. Uno de ellos es abogado, otro es licenciado en comunicaciones, y ahora les insistimos a que se capaciten. La mayoría de los voluntarios ya son profesionales. No mucho, pero sí, hay 10 por ahí. Pero ahora el resto de las personas que no tenían esa capacidad, o sea, están capacitándose o estudiando, ahora por ejemplo están estudiando con el SNPP de informática. O sea, se reflejaron en Julio, que empezó a trabajar, en Juan Carlos también que empezó a trabajar. Y entonces dijeron, mira, ellos están logrando y
vamos a capacitarnos. Porque está bien, hay una ley, ¿verdad? Pero qué mejor forma de ir en una institución o ganarte un trabajo por tu título, por lo que vos estudiaste, por tu capacidad, ¿verdad? Más que haya una ley, entonces eso le facilita un poco más a los chicos. ¿Y cuántos son hoy en el grupo? Y estamos aproximadamente 120 voluntarios acá en Villarrica. Y sumándole los 14 serían 850, 870 en Guairá. Y ahora queremos pasar la frontera, queremos irnos para Guaría. ¿Y cómo se estructura, Nelson? O sea, ¿cómo es la cabeza? ¿Cómo se estructura? La jerarquía, ¿cómo sería? Y un organigrama así no hay. O sea, en el caso de ellos quedamos, él es Willy, también parte del voluntariado. Hola, ¿qué tal? Yo soy Hugo. Encantado. Y un organigrama así estructurado no hay. O sea, acá, bueno, Nelson como el más viejo. Por la antigüedad sería el tema de la jerarquía y todo eso. Por antigüedad me dice Nelson, vos vas como coordinador. Yo hace 3 años que armamos el voluntariado. Antes era voluntario Teletón. Y hace 3 años que le dimos voluntario Guají para justamente trabajar en el Guairá con los grupos, ¿verdad? Y todos opinan. Y cuando vamos a hacer algo, yo alzo la silla, todos tenemos la misma. O sea, ya en el trabajo nos distribuimos. ¿Qué te parece? Por ejemplo, Willy, vos te encargás de buscarle a fulano, porque hay que traerle a las personas con discapacidad. Y ahí nos distribuimos. Los que tienen vehículos son los encargados de transporte. Y los que no, entonces se encargan, por ejemplo, de alzar, de bajar los baffles, por decirlo, ¿verdad? O armar un escenario cuando hacemos el tema de la Teletón. Para el tema de las colectas sí distribuimos. Por ejemplo, hay un responsable del grupo. Por ejemplo, 10 personas van a ir a hacer colectas en toda esta parte del centro y hay una persona responsable de esos 10. Y así vamos distribuyendo, ¿verdad? Pero hay coordinadores de cada grupo. Sí, pero ya para la actividad nomás. Para la actividad. O sea, hoy te puede tocar te puede quedar de coordinador, sí. Pero en realidad después la próxima está alzando las tablas. Bueno, o sea, puede rotar. Sí, sí. No siempre va a hacer lo mismo. Sí, no siempre. Por ejemplo, para el tema de las rampas, por ejemplo. Las rampas empezaron a construir los chicos. Y justamente eso le dijimos en Bocayatí, por ejemplo, hicimos en una localidad cercana, en una escuela con los alumnos. Fue la primera experiencia de trabajar con ellos ahí. Y le dijimos, mira, ellos tenían la idea de que iban a contratar a un albañil que iba a venir y iba a hacer. Pero le dijimos, si ustedes, no, acá la idea del voluntariado es que ustedes hagan. Nosotros vamos a ayudarle a ustedes, vamos a venir, vamos a medir, vamos a hacer todo. Y ustedes van a hacer, los alumnos van a hacer. Y empezamos a hacer, ¿verdad? Así como el tema de OGA, ¿verdad? ¿Y quiénes ponen? ¿El colegio pone? Los alumnos se ven a buscar en los negocios, todo por donación. Todo por donación. ¿Y tienen alguna ayuda por parte del Estado? En este caso, acá en Villarrica, sí. La municipalidad se encargó, porque el proyecto se hizo para construir 30 rampas nomás. O sea, dentro del microcentro. Se construyeron 98. O sea, se llevó a los bulevares, que ahora podemos recorrer también. Son los bulevares donde se puso el microcentro se distribuyó a los barrios. A los barrios también ya. Y por ejemplo, en las iglesias. Porque los chicos, había personas, por ejemplo, de la religión católica. Y sí, yo soy católico, pero mi iglesia no tiene la accesibilidad. Entonces, era más difícil entrar, explicar. Entonces, vimos la posibilidad de que desde la municipalidad se haga, pues, la catedral. En esa iglesia. ¿En qué consistía el proyecto? Y construcción de rampa, fue la primera. La adecuación de la adaptación de lo que ya había. Porque empezar a romper y hacer era más fácil que hacer uno de nuevo. Y más que nada era porque estos son los lugares donde nos concentramos. Y encontrábamos esa dificultad principalmente para lo que era el tema de la accesibilidad, ¿verdad? De los chicos. Por decirte, acá es nuestra concentración para el tema de la colecta. Cuando vamos a hacer una reunión nos reunimos todos ahí en el círculo. ¿Y de cuántas rampas aproximadamente cuentan? 98 se hicieron dentro de acá de la zona de Villarrica. 98. Del barrio, vamos a decirle, del centro y también los bulevares. Y ahora, por ejemplo, hay una ordenanza que también la elaboró el voluntariado Guají, a través de su gente que está. Se hizo una ordenanza que no hay en el país sobre la no discriminación.
y el estacionamiento exclusivo, como ustedes pueden ver en algunos lugares, Sí. Estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad, tercera edad y embarazo. Ese exclusivo es que vos, no es que venís a estacionar y te quedás, no, vos venís, le bajás a la persona con discapacidad y tenés que salir. ¿Por qué? Porque hay poco. Claro. Y si yo quiero usar, o sea, hay una persona con discapacidad o una persona de tercera edad, ese tiene que estar vacío. Sí. Ese es el primer desembarque y desembarque, más que nada, porque uno nomás tenemos y si venimos, estacionamos y se queda, entonces, y eso nos ayuda, por ejemplo, el departamento de tránsito en el control. La dirección. Y cuando pusimos recién el tema del estacionamiento, sí, el voluntariado fue el que buscaba y veía que estaba mal estacionado, entonces se acercaba, le decía, o en todo caso por los medios de comunicación, todo eso. Y sacaban fotos y después ya empezamos a ser un poco más estricto, un poco más, pasábamos por las redes sociales, le pasábamos a lo de la prensa. Por lo que se ve hay mucho contacto entre los... Sí, y entonces la prensa ya empezó a, fulano, tu vehículo, el número chapa tal, está mal estacionado. Y después ya era con la municipalidad. Y ahí sí ya era multa. ¿Y respeta a la gente? Sí, ahora sí. Ahora normalmente lo que vemos es que si son de otro lado, por ejemplo, el tema que es más difícil, ¿verdad? Por decirte, de otras localidades cercanas, que viene mucho también a Villarrica. Pero en líneas generales sí, por ejemplo, los encargados del estacionamiento ya se acerca y le dice, señor, ese lugar es para las personas con discapacidad, o en todo caso, en las rampas, por ejemplo, está prohibido el estacionamiento. Y así, ¿verdad? Entonces fue un trabajo en conjunto de 3 años, en donde no solamente el voluntariado, sino ya la comunidad. Después era alguien que se iba pasando y veía que estaba mal estacionado y le quitaba fotos y ya no era ni siquiera del voluntariado, pero ya le molestaba. Pero igual ya contribuía. Sí, sí. Y eso le tratamos de decirle a la ciudadanía, que todos juntos únicamente. ¿Qué le parece si por ejemplo, ahora estamos en la casa de Mircea, que es uno de los integrantes del grupo Guaí, el voluntariado, para hablar un ratito con él? Si es que nos puedes contar tu experiencia en el voluntariado, cuáles son las actividades que te gustan hacer, o qué hacen en grupo, y eso, ¿verdad? Tu experiencia. Y primeramente yo me llamo Héctor Mircea de González y nací en Ciudad del Este. Tengo mi papá, mi mamá ya falleció, tengo 3 hermanos más, pero son mis menores que están todos allá. Vine acá en la casa de mi abuela y mi tía madrina, ¿verdad? ¿Esta es la casa de tu abuela? Sí. Hace 2 años que vine acá y después me fui en un lugar donde se hace fisioterapia y eso. Y de ahí conocí al grupo de voluntariado, que ellos se ayudan o nos llevan así donde hay acontecimientos y así. Y tuvieron la idea de mejorar así en la ciudad, así para personas con discapacidad como nosotros, ¿verdad? Como poner rampa, mejorar la vedera en la calle para que nosotros podamos tener mejor lugar así para sí. Y mejorar los parques y eso también. Nos llevan así para poder ayudar y para que la gente pueda ver que nosotros también tenemos derecho así de poder ser como ellos, como andar y para poder salir y para poder trabajar o hacer cualquier cosa. ¿Y vos ves la diferencia antes y después? Sí, ahora hay mucha diferencia, sí. Con Nelson eso, siempre los parques y eso, mejoraron, le pusieron todo rampa, mejoraron toda la vedera, muchísima parte del lugar, y eso que antes era todo feo, la vedera y eso, la calle y eso, ahora se mejoran. En la iglesia y eso, antes no había rampa, la iglesia, en los supermercados y eso difícil, o en el banco mismo y eso. Muchas partes no había rampa y con el grupo de voluntarios salimos y la gente ve que nosotros necesitamos y ya ayudan, ponen bien la vedera, la rampa y eso. Y eso me hace a mí también orgulloso de estar en el grupo y por ello también, y a la vez por ello conseguí esa cosa de mejorar. Cuando yo salgo así con Ali ya tengo un lugar así para moverme solo nomás ya. Que antes sí o sí tenía que salir con alguien, no podía. Sí. Había muchos escalones, las calles, la vedera y eso era todo feo y difícil, y ahora ya está mejorando. ¿Y cómo se estaban preparando ahora para el carnaval? Y
Todavía no me están pasando los dibujos, pero estamos preparando. Vos tenés que hacer encima, ¿verdad? Sí, pero los otros voluntarios ya se están preparando, están buscando todavía. Sí. ¿Y el año pasado participaste? El año pasado no pude, porque justo con el carnaval estuve enfermo, pero el año antepasado sí, ya participé. Me hicieron una forma de trencito con terciado, así mi silla de ruedas. Qué espectacular, y eran de autos. Sí. Como de autos. Había uno de Superman, otro de heladero, y el mío era de tren, maquinista de tren. Ay, qué bueno. ¿Hay otra persona con discapacidad también dentro del grupo? Sí. ¿Cuántos más o menos hay? Muchísimos son, pero hay diferentes barrios, así. Sí, le buscamos todo, muchísimo, 15, 20 por ahí, ¿no? ¿Y se suelen juntar? Sí. ¿Sí? Cuando hay actividad así, nos suelen juntar con ellos y eso, con su compadre y eso que tienen todo vehículo, transporte y eso no nos suele buscar así. Pero hay diferentes barrios, algunos están lejos, pero así cuando hay actividad grande, así cuando es de algo de discapacidad y eso nos juntan todos. ¿Y vos a qué te dedicas, Milciades? Y eso los dibujos los hago. Estos dibujos no le hacen. Sí. De club y eso, de paisaje. Qué hermosa esa. ¿Y qué club sos vos? Olimpia. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Y esta qué hiciste? Ese es un pedido, una para mí. Ya no termina. Bueno, Olimpia siempre. Sí, ese también es un pedido, pero el color Mira, me salió mal. Qué lindo, súper lindo son, espectacular. ¿Y con esto te permite tener un ingreso también a vos? Sí, eso yo sí o sí mensualmente tengo que ir al hospital, uso sonda, tengo que cambiarme todo, medicamentos. Tengo que cuidarme mucho porque en cualquier momento me enfermo también y mi familia y eso también, mi tía y eso no está muy bien económica en el trabajo, ni su hijo y eso nomás lo que le ayudan y yo tengo que procurar de buscar la forma. Pero lo bueno es que buscas otra vez la forma. Y tenés ganas sobre todo, eso es súper importante. Y gracias a los voluntarios, cuando necesito algo y yo les pido, les llamo así, ellos me pasan pintura, pinceles. Los recursos, se ayudan entre ustedes. Claro, y eso también te puede dar a conocer ya a través de las redes sociales. Sí, ellos también me ayudan, así, muestran mi dibujo, así en isopor y eso, y la gente viene, me hacen los pedidos. Claro. ¿Y vos cuántos años tenés? Tengo 36. 36. Que ya respondiste, pero para que quede nomás registrado. Nelson, ¿quiénes forman parte del voluntariado? ¿Son chicos de colegio, profesionales, universitarios, gente de la comunidad nomás así? Y como que estamos trabajando en inclusión, es bien diversificado. O sea, una diversidad, hay profesionales, hay arquitectos, hay licenciados en psicología, docentes jubilados, hay jóvenes que están en la universidad, jóvenes que están en el colegio, niños, escuelas, que le dice a su papá, porque tratamos mucho con las charlas en las escuelas, colegios, universidades. Entonces, a medida que vamos a dar la charla, justamente esa es la idea, realizar las charlas, y Julio o Lili, que son las personas con discapacidad, ellos le invitan a los oyentes, ¿verdad?, a sumarse al voluntariado. Esta es nuestra causa, le va a presentar las causas, por qué trabajamos, qué es lo que hacemos, de qué manera, y les invitamos a los jóvenes a que se sumen al voluntariado, y a medida que se vayan sumando, vamos teniendo mayor población y bien diversificado, ¿verdad? O sea, desde las autoridades también, el intendente, en nuestro grupo, por ejemplo, de voluntarios está 2 concejales, ¿verdad? Entonces eso ayuda mucho porque están todo el día recibiendo qué actividad vamos a hacer, cómo vamos a hacer, y ellos se van sumando también a esa idea, ¿verdad? La invitación siempre es general. Ahora, para cualquier actividad siempre es abierta. Es el lugar donde nos reunimos justamente en una plaza y no sé, uno va pasando y viene, quiere escuchar de curioso y a lo mejor va a ser el primero que va a estar ejecutando ese proyecto, ¿verdad? Entonces, y vos hablaste también que habían leyes, que ustedes participaban en una ordenanza también. Sí, justamente la ordenanza de la no discriminación, del estacionamiento exclusivo. Eso, por ejemplo, nosotros le presentamos a la parte del voluntariado, que es justamente el concejal Saúl, María Constancia, ¿verdad?, que fueron los que presentaron eso como para que sea ejecutado, ¿verdad? Pero siempre ya está todo previsto, conversado
Con el intendente, sí, el intendente, la profe Miriam, un grupo de personas, un equipo, se encargó de elaborar la ordenanza, de buscar, de hecho que la rueda ya estaba, solamente teníamos que hacerla girar, ¿verdad? Entonces vimos de otros países, de otros lugares cómo tenían su ordenanza y lo fuimos adaptando a nuestra realidad, cosa que siempre hacemos en todo, ¿verdad? Porque esto de adecuación, por ejemplo, en los hogares, es un proyecto que tiene Teletón, que es Proyecto Hogar, pero nosotros lo adaptamos a nuestra realidad, ¿verdad? A nuestras necesidades. El modelo de competencias es aquel que establece la necesidad de que los miembros de la comunidad deben ser competentes de ser protagonistas. Vemos que el grupo entiende que diversas necesidades deben ser atendidas. Cada miembro tiene voz, voto y veto. Al generar este espacio de libertad, permite también que se dé una política para todos. Bueno, y contanos un poco, Nelson, mencionabas recién los logros que obtuvieron como voluntariado. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Y sí, los logros hay varios. En 3 años a veces nos sorprende también muchos logros, principalmente de la concientización de la gente, de la ciudadanía, en hacer conocer el voluntariado guayí. Uno de los mayores logros creo que es la de la ordenanza de la no discriminación, que surge un poco de lo que fue todo este tema del trabajo en equipo. Sucedió algo que a veces debe suceder algo para tener una consecuencia, ¿verdad? Esto sucedió en un estadio de fútbol. Una persona, el referee, se dirige de forma despectiva a uno de los chicos que estaba haciendo un poco de ayudante ahí, de llevar el agua al que se caía, todo eso en un equipo. Y el referee se dirige lastimosamente de forma despectiva hacia una persona con discapacidad, con síndrome, y le dice, textualmente dice, bueno, quítenle al mongólico también de aquí. Y genera eso una reacción de jugadores que eran de ese equipo, como también del equipo contrario contra el referee. Y ahí ya también el tema de la gente que estaba en el público. Y ese día me recuerdo un domingo, parte de la noche ya, empezaba a sonar mi teléfono y me decían, bueno, Nelson, está fabuloso todas tus rampas, toda la accesibilidad, pero si esto sucede en la sociedad, no se puede, no estamos hablando de inclusión. Entonces empezamos a ver justamente cómo podíamos contrarrestar eso, ¿verdad? Desde la Liga Guaireña, el presidente pidió disculpas, el departamento de árbitros pidió disculpas públicamente, que fue un error, que lastimosamente son vocabularios que se utilizaban y se siguen utilizando a lo mejor, pero que eso no se podía volver a repetir. Y como para dejar un precedente, entonces vimos la manera de crear una ordenanza apoyado por los concejales, en ese caso el concejal Saúl Maidana, que llevó a todo su colegiado para poder tratarlo. Y nace la ordenanza de la no discriminación. Y apoyado en eso también aprovechamos y ya pusimos lo que era el tema del estacionamiento exclusivo para las personas con discapacidad, tercera edad, embarazadas. Entonces yo creo que uno de los mayores logros es eso, la concientización en la ciudadanía, en las personas, en que todos juntos tenemos que crear esto, de una sociedad inclusiva, y la ordenanza creo que fue algo que marcó mucho, como así también la participación de las personas con discapacidad en los cursos guaireños. Según Prilel Tensky, la psicología comunitaria es una de las únicas ciencias que debe poseer una validez psicopolítica, es decir, debe incursionar sobre el poder y la justicia como fundamentos del bienestar comunitario. Algo que me gustaría preguntarle es ¿cómo se sustenta el voluntariado guaireño? Y el voluntariado guayí se sustenta a través de donaciones, o sea, para las actividades. Sí. O sea, nosotros tampoco nos prometemos, por ejemplo, en dar una silla a una persona con discapacidad porque no contamos con eso. Ahora, si la persona con discapacidad necesita, por ejemplo, un bastón o una silla, sí vemos quiénes pueden. Por ejemplo, en ese caso ya recurrimos a la CENADI, le decimos a la CENADI, mira, tenemos a esta persona con discapacidad con esta necesidad. O en muchos de los casos nos vamos, por ejemplo, en una empresa. Las empresas, como su responsabilidad social, pueden poner una silla de ruedas.
Entonces, tenemos varias gente a quien ya le visitamos. Como usted decía al principio, que también el Estado también forma parte de... Sí, desde luego. Para la construcción de las rampas, por ejemplo, el proyecto era 30, pero no... O sea, una actividad en conjunto, donde todos se ayudan. Y tratamos de que la participación de todos. La participación conjunta. Hacerle llegar al intendente, si vamos a tocar la casa, quién mejor que el dueño de casa esté participando, ¿verdad? A través de sus concejales, a través de su departamento de obra. Siempre tratamos de extender esa invitación a todos, ¿verdad? Si vamos a ir a trabajar, por ejemplo, en una institución, en un colegio, le responsabilizamos. Una de las características principales de los grupos comunitarios es que cada persona tiene voz, veto y voto. Están despertando y dicen, no, si mi compañero que no ve ahora es instructor, tal vez yo no pueda caminar, pero sí puedo atender el teléfono, puedo ver con la computadora, puedo trabajar ahí. Entonces ellos ven, él puede. Yo con mi discapacidad también tengo que poder algo, yo también voy a poder algo, yo puedo algo. Entonces ellos se ven y se vuelven a motivar entre ellos mismos. Y son ellos los protagonistas en todo, porque nosotros simplemente yo creo que somos un instrumento más nomás en el voluntariado, porque si ellos saben las necesidades que ellos tienen y nos dicen a nosotros, entonces nosotros somos quienes ejecutamos esas necesidades, pero nosotros no vamos a hacer nada sin ellos. Ellos son realmente los protagonistas. Ellos nos dicen, yo, como dice el compañero, ¿verdad? Yo necesito pasar y no hay una rampa, ¿verdad? Entonces yo tal vez pase desapercibido muchas cosas, pero ellos no. Entonces ellos son realmente nuestros protagonistas en todo. Ustedes cumplen una función más de catalizador. Sí. Y después la familia. En la familia también, ese es el primer obstáculo. La familia es que, no, esto no va a poderlo, esto ahí nomás lo, esto no. Entonces, vos le llevas a uno que es abogado, que es asesor jurídico, que le va y dice la familia, ¿y cómo llegó ahí? Entonces la familia misma también ya se empieza a abrir y le da más oportunidad a esa persona con discapacidad. Nosotros le mostramos, le decimos, no, mira que es así, fulano está siendo instructor, una persona no vidente como instructor, uno que está en silla de ruedas, asesor jurídico, recepcionista en una universidad, ¿verdad? Y todo estamos hablando de la parte de la inserción laboral, pero también la parte económica. Claro. En la mayoría de los casos, Julio, Apo y Jorge, por ejemplo, son sustento en el hogar. Julio, él sustenta su casa, él tiene su mamá, ahora se compró un auto, está pagando por su casa en Senadita, lastimosamente ahora está en Iturbo, si no hubiese muy bien su casa, ¿verdad? Y te genera, a nosotros mismos nos genera esa motivación de que, imagínate, tiene su casa, su auto, mantiene su casa y está él en silla el jefe de la casa y él está en silla de ruedas y él hace todo. Jorge, que no es una persona no vidente, también le sustenta en su casa. Apo tiene a su mamá y su papá en silla de ruedas, ¿verdad? Ella tiene un poquitito de síndrome, pero eso no le impide estar trabajando, ¿verdad? Y ganándose su plata dignamente. Ella está en el MEC como asistente, ¿verdad? Nota la persona que viene junto a la supervisora, la nota sobre qué motivo y le acerca a la supervisora, esa es su función. Y eso es lo que nosotros tratamos, de que no sea que vaya a venir vos que tenés una discapacidad, acá te vas a sentar. Claro. No, que tenga un trabajo, que se sienta útil en el lugar donde... Y que se sienta cómodo también, cómodo. Que le guste lo que está haciendo. Y eso, y ahora por ejemplo a Apo le decimos, todos los cursos de SNPP, que sea por ejemplo liderazgo, atención al cliente, todos esos cursos vos tenés que aprovechar y tenés que hacer, porque eso te va a servir para tu trabajo y para que ella también se va a sentir más capaz de ir haciendo más cosas, ¿verdad? Manualidades, todas esas cosas, tratar de manejar, de aprovecharles. Y a mi ciudad, por ejemplo, el tema de, como que él es la parte artística, el tema de la computadora, que maneje la computadora, porque en algún momento va a tener que diseñar en la computadora. Y así, y nosotros mismos le instamos a que vayan motivándose. Y después, como decimos con ella, con Yani, ellos mismos se motivan entre ellos, ¿verdad? Como decimos, fulano llega a alcanzar eso y qué bueno sería que yo también, si no eso, a lo mejor otra cosa más, a lo que su disponibilidad misma también le pueda dar, ¿verdad?
La problematización en la psicología comunitaria es una metodología que a través de cuestionamientos busca generar una actitud crítica en agentes internos como externos para tomar conciencia de la situación actual con el objetivo final de generar cambio. Hablamos de coautoría cuando los psicólogos no son los únicos generadores de conocimiento, sino también que la comunidad se hace cargo de ello. Y esto también es lo que habla del carácter analéctico de la psicología comunitaria, que es una instancia a la que se busca llegar, en la que se resuelven los problemas mediante el diálogo, pero que ambas partes queden totalmente satisfechas con la resolución del problema. Paulo Freire nos hablaba de la postura revolucionaria. Podemos comparar al grupo Wai con el pueblo que toma sus decisiones y empieza a aprender que al actuar en conjunto cobra fuerza, buscando instaurar una transformación en la realidad. Bueno, eso fue todo. Esperamos que les haya gustado. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao.